Hola. Me alegro de verte en el canal. No olvides darle a me gusta y suscribirte al canal. A Billy le quedaban 4 años más de condena, y 6 tras el alambre de espino. No escribió una petición de clemencia. Algunas personas esperaban y escribían peticiones de ese tipo, con la esperanza de que los poderes superiores acabaran por apiadarse y abrieran la puerta de la libertad al pobre convicto. Billy pensaba lo contrario. Le habían dado una sentencia justa, había matado a un hombre. La pregunta era, ¿por qué lo mató? En un tiempo, tuvo una familia unida y feliz. Mamá crió sola a 2 niños. Sin duda, el mayor, Archie, era inteligente y apuesto, el orgullo de su mamá. E iba a convertirse en militar, como su padre, que murió prematuramente. Y mamá tenía debilidad por Archie. Billy creció delgado y enfermizo, y amaba los autos más que a cualquier otra cosa. Y su mejor amigo era el chofer que llevaba a su padre de un lado a otro. También le enseñó a Billy a conducir. Resultó que el chico tenía verdadero talento para ello. Ahora no tenía ninguna duda de que iría al Instituto Politécnico a estudiar ingeniería automovilística. Billy quería diseñar maquetas de coches de carreras, y también soñaba con convertirse él mismo en piloto de carreras. ¿Por qué no? Pero todos estos planes nunca se harían realidad. Archie se alistó y firmó un contrato. Después, si las cosas funcionaban, quería ir a la escuela militar. Mientras tanto, fue enviado a un punto caliente. No podía recibir una llamada telefónica, y las cartas no siempre llegaban. De vez en cuando, Archie se ponía en contacto, y entonces su voz sonaba alegre. Nunca se quejaba y siempre intentaba animar a sus parientes. Pero sus parientes comprendían que cada día podía pasarle cualquier cosa a Archie. El servicio militar es así. Billy entonces estudiaba en el instituto, como podía, trataba de ayudar a su madre. Se ocupaba hábilmente de las tareas domésticas, sabía preparar la cena, limpiar y lavar la ropa. El chico también trabajaba de conserje. Se levantaba antes del amanecer y salía al patio a limpiar la nieve, romper el hielo con una palanca, espolvorear arena en los caminos. Pero entonces mi madre se quedó sin trabajo y su organización simplemente dejó de existir. Le pagaron la indemnización por despido, pero no fue suficiente durante mucho tiempo. Un nuevo lugar no surgió, y el dinero necesario con urgencia pequeña familia no era suficiente para lo esencial, alimentos y servicios públicos. Así que mamá siguió el consejo de un amigo y consiguió trabajo en una tienda. Billy estaba en contra, pensaba que era demasiado para mamá. Pasar la noche en vela. Pero mamá fue en contra de sus deseos. Le aseguró a Billy que no tendría que trabajar mucho tiempo, y que luego se graduaría, empezaría a ganar buen dinero, Archie volvería, y entonces tendrían una buena vida. Pero mamá tampoco conocía su futuro. Un mes después fue asesinada por unos tipos que no tenían suficiente dinero para comprar una bebida. La encontraron por la mañana, todavía viva. Mamá vivió unas 24 horas, murió en el hospital. Billy se puso gris en la puerta de urgencias. No podía mantenerse alejado del hospital. Los médicos le aseguraron que harían todo lo posible y que él no podía hacer nada para ayudar. La mujer estaba grave, no reconocía a nadie. Al amanecer, el médico salió de la unidad de cuidados intensivos, le dio unas palmaditas silenciosas en el hombro a Billy y se marchó por el pasillo. El chico lo comprendió todo y sollozó en silencio. Se culpaba de todo. Debería haber actuado como un hombre, haber abandonado el instituto, salir a ganar dinero. Así mamá se quedaría en casa y estaría viva. Por supuesto, empezó la investigación, pero fue lenta. Pronto quedó claro que era improbable encontrar a los culpables. Nadie había visto nada, ni oído nada. Así que, a través de sus amigos, se puso en contacto con quienes podrían saber algo, pero se mostraban reacios a compartir información. En cuestión de semanas, Billy consiguió hacer lo que la investigación no pudo. Encontró al responsable de la muerte de la madre del hombre que la había apuñalado. Jacob resultó ser el hijo ilegítimo de un oficial de policía de alto rango.
Por supuesto, esta escoria era un dolor de cabeza para su padre. Siempre estaba bebiendo, metiéndose en historias turbias, teniendo que ser exculpado. Hubo una historia hace un año. Este tipo entra a toda velocidad en una intersección y choca contra otro coche. Mató a un anciano. Pero Jacob no recibió ningún castigo. De la forma en que se había manejado el caso, era culpa del muerto por la infracción de tráfico. Billy no dudaba de que se haría todo lo posible para que Jacob no fuera a la cárcel. Como mínimo, si salían a la luz pruebas irrefutables de que había robado en el kiosco y matado a la vendedora, serían los compañeros del verdadero culpable los que irían a la cárcel, no él. Jacob seguiría fuera, haciendo lo que le diera la gana. Billy no podía soportarlo, así que se ocupó él solo de la escoria que le había arruinado la vida. Lo esperó en la entrada y... En el tribunal, se declaró culpable y dijo que lo volvería a hacer. Esto no es el Cáucaso con enemistades de sangre, el fiscal estaba furioso. ¿Cómo sabías que el joven que mataste estaba involucrado en la muerte de tu madre? Usted mismo resolvió el caso, dictó la sentencia y la ejecutó. Pero, ¿y si todo el mundo hace eso? ¿A dónde iría la sociedad a partir de ahora? En resumen, fue un asesinato premeditado. A Billy le cayeron 10 años y fue enviado a un reformatorio. Su vida fue tolerable durante un tiempo. Los convictos pronto descubrieron lo que le esperaba al chico canoso. Desde su punto de vista, era digno de respeto. Y no abusaban de él en la zona. Además, era útil para los convictos. Un hombre instruido siempre es útil aquí. Por eso los convictos le pedían a Billy que escribiera cartas a sus parientes y a sus chicas favoritas, que compusiera peticiones de indulto, etc. Para ello le daban de comer e intentaban facilitarle un poco las condiciones de vida. Billy nunca fue mimado. Trabajaba en pie de igualdad con todos los demás, no delataba a los demás, no se doblegaba ante sus superiores. Era retraído y silencioso, pero aquellos con los que cumplía condena no le reprochaban nada. Modesto, callado, sabía cuál era su lugar, pero no se dejaba humillar. Y, tal vez, habría cumplido su condena en silencio, pero el jefe de la colonia cambió, y un tal señor Walker fue nombrado para el puesto. Por desgracia, resultó ser amigo del coronel cuyo hijo mató Billy. Y Walker prometió hacerle la vida insoportable al prisionero. Lo más fácil era conseguir que uno de los convictos lo hiciera. No es raro que un hombre sea envenenado como un animal salvaje detrás del alambre de púas. Al final, incapaz de soportarlo, se quitaba la vida. Pero incluso las autoridades locales se negaron a ir contra Billy. Fue a la cárcel por su madre. Era lo correcto. La madre es sagrada. Así que tuvieron que usar los viejos métodos probados. Empezaron a meter a Billy en la celda de castigo. Cualquier excusa era buena. Desde un botón desabrochado, fuera de servicio, hasta el hecho de que el preso Zavialov se presentara sin uniforme. Billy no era conocido por su buena salud. Y se daba cuenta de que tarde o temprano el sizo acabaría con él. Siempre estaba solo en la celda de aislamiento, la calefacción en los fríos meses de invierno era ficticia, el radiador apenas calentaba. Pero el cristal superior de la ventana estaba roto, y los copos de nieve entraban volando en la celda. Se desnudaban hasta las camisas, y había que cumplir 2 semanas en semejante ambiente y con escasa comida. Una vez Billy enfermó de neumonía. Deliraba, no reconocía a nadie y la enfermera fue a ponerle inyecciones. En resumen, fue un milagro que saliera de aquello. La siguiente vez, cuando Billy fue privado de visita y enviado de nuevo al pabellón de aislamiento, inició una huelga de hambre, aunque no tenía esperanzas de éxito. Si un preso muere, no es una gran pérdida. Más tarde lo trataron un poco en el hospital del campo, y todo volvió a empezar. Sin embargo, de alguna manera, tras cumplir condena en el centro de aislamiento, Billy sobrevivió a los amargos meses de invierno y esperó a la primavera. Ahora no podía morir por las heladas. Y entonces los presos le contaron a Billy el plan de los jefes, del que se habían enterado de alguna manera. Pronto trasladarían aquí a los prisioneros de otro campo.
A algunos los encerrarán en el pabellón de aislamiento con Billy, y lo bajarán. Nunca saldrá de ahí. Tienes que huir, Billy, le dijo la autoridad local, lo organizaremos de alguna manera. No hay otra salida. Y efectivamente, sus amigos en apuros lo hicieron. La fuga fue un éxito. Billy fue libre de repente. No tenía dinero ni documentos, tenía que pasar desapercibido, como le aconsejó la misma autoridad, y luego encontrar a la gente que le ayudaría a conseguir un pasaporte limpio. Si no quieres volver a la zona, vete a una obra, le dijo uno de los presos, donde el trabajo es duro y sucio, aceptan a todo el mundo. Y entonces encontrarás algo mejor. Tarde o temprano se olvidarán de ti. Dejarán de buscar. Lo único que Billy se permitía hacer cuando estaba fuera era ponerse en contacto con su hermano, aunque los convictos le aconsejaban que guardara silencio por el momento. Archie llevaba mucho tiempo en el servicio. Pero después de lo que le ocurrió a su familia, cambió de opinión y no se alistó en el ejército. Ahora trabajaba como guarda forestal en una zona remota. Todos estos años venía a ver a su hermano, le enviaba comida y cosas. Y nunca le culpó de nada. Así es la vida, nunca se sabe lo que puede pasar, dijo, y una vez añadió en voz baja, yo habría hecho lo mismo que tú. No te culpes. Cuando Billy marcó el número familiar, tenía un objetivo en mente, su hermano debía saber que estaba vivo. Después de todo, no les quedaba nadie más que el uno al otro. Esperaba que Archie se horrorizara por lo que había hecho, porque cuando escapó, Billy ya había cumplido la mayor parte de su condena. Y ahora, si lo volvían a capturar, seguramente le darían más tiempo. Pero todo lo que su hermano dijo fue: espera. Iré a buscarte y te llevaré a mi casa. Entonces pensaremos qué hacer a continuación. ¿Por qué? Empezó Billy, pero Archie no escuchó. Solo acordaremos una hora y un lugar, dijo. Y el día y la hora acordados, Archie metió a su hermano en el coche y lo llevó a su pueblo. Vivía en una casa a las afueras de la aldea, donde no había temor a huéspedes inesperados ni a visitas ociosas. La carretera se veía desde lejos, y era imposible llegar hasta allí sin pasar desapercibido. Billy era buscado, por supuesto, y se había contactado con su único pariente. Archie se mantuvo firme en que no sabía nada. Decidió dejar pasar el tiempo. Buscaría a Billy los mejores abogados y conseguiría que lo trasladaran a otra colonia penal. Allí su hermano terminaría su condena y luego empezaría una nueva vida. A Archie le dolía mirar a su hermano. Billy ya no se parecía a sí mismo. Solía ser un niño brillante, sonriente, confiado. Y ahora, flaco, su cara ennegrecida, sus ojos como los de un lobo cazado, no podías mirarlo a los ojos. Mamá no habría sobrevivido viendo a su hijo así. Archie le daba a Billy leche de cabra, pan de campo y gachas. Cuando recuperes la cordura, cuando parezcas un hombre, entonces hablaremos, decía, cada vez que su hermano hablaba del futuro. Por la mañana Archie se marchó, el guarda forestal tenía muchas obligaciones, y Billy se quedó para ocuparse de las cosas. Había internet en la cabaña. Así que Billy encontró rápidamente al hombre que le había envenenado la vida en la colonia. En poco tiempo había reunido toda la información que pudo sobre él. Harry era rico y próspero. Su carrera iba bien. Y su último puesto era muy lucrativo. En cuanto a su vida personal, el coronel no era menos afortunado. Con su primera esposa, se separó, no hubo hijos en el matrimonio. Pero hace unos años, Walker volvió a casarse. Su esposa, Betty, dirigía un servicio de recogida de perros. Una mujer guapa y bien formada aparecía a menudo en la televisión local diciendo que quería crear refugios para animales sin hogar. En realidad, sin embargo, los indignados propietarios de perros decían que los perreros los atrapaban a todos, incluso a los perros domésticos bien cuidados, en cuanto el dueño les daba la espalda. La multa, por atrapar, es grande. Alguna anciana, que perdió a su Sariko Zucha por negligencia, no puede permitirse pagarla, es la mitad de su pensión. Y es imposible llamar al lugar donde se guardan los animales.
Y no es un hecho que cuando se llega con dinero y documentos para recoger a su mascota, que ya estará vivo, puede ser fácilmente destrozado en la jaula por otros perros más grandes y agresivos. O podría contraer alguna enfermedad. Billy entornó los ojos mirando el rostro sereno de Inna. Se acordaría de aquella mujer. Tenía muchas ganas de golpear a Walker donde era más vulnerable, de hacer que el coronel pidiera clemencia. Harry también tenía otra hija, Katy, fuera del matrimonio. Pero parecía que no había estado en contacto con ella ni con su madre desde hacía mucho tiempo. Un romance fugaz, por así decirlo. No obstante, Billy hacía todo lo posible por mantener en su memoria el aspecto de la muchacha. Y tenía una gran memoria, entrenada por la cárcel. A veces le impedía volverse loco. En el pabellón de aislamiento recordaba poemas, páginas de libros que había leído, resucitaba algunos momentos felices de la vida de entonces, y su madre, y Archie, seguían juntos. Y ahora Billy, sin saber que Archie le buscaba un abogado, soñaba con el día y la hora en que tendría en sus manos a una de las mujeres queridas por su verdugo. Y su destino dependería de él. Cuando cada día es como el siguiente, el tiempo se alarga interminablemente. Pero cuando miras atrás y ves los años que han pasado, parecen haber volado en un instante. Solo que tenías 18 años, y aquí ya tienes 26, 27. Triste no es que usted está envejeciendo, usted todavía está en la flor, y en el futuro tendrá todas las oportunidades para mantener su belleza. No es un problema cuando su marido es rico. La tristeza es que sientes agudamente la fugacidad de los años, y te das cuenta de que echas mucho de menos. ¿Y cuántas esperanzas y planes tenías? No, Katy nunca soñó con estudiar en una universidad prestigiosa, luego ser empresaria, labrarse una carrera. A los 18 años era una chica risueña, cuya principal riqueza es una cámara profesional, con la que tiene tanto en común que se convirtió en parte de su cuerpo. Katy tenía un agudo sentido de la belleza. Podía permanecer de pie durante mucho tiempo y contemplar un paisaje que no llamaba la atención de nadie. Y luego capturarlo en una fotografía y todo el mundo se quedaba boquiabierto al mirar la imagen. Una rama cubierta de nieve, una paloma blanca picoteando bayas de serval, una oruga sobre una brizna de hierba, su reflejo en un charco, contra las nubes. La niña soñaba con dedicar toda su vida a la fotografía. Necesitaba dinero para comprarse una casa sobre ruedas y viajar por el mundo. Quería servir a la belleza con mayúsculas y regalársela a la gente. A veces le parecía que estaba haciendo ver a los ciegos, permitiendo que otros vieran lo hermoso que era el mundo. Para su mayoría de edad, su madre le regaló a Katy un viaje a Nueva York. Sabía cuánto tiempo había soñado su hija con conocer esta ciudad, pasear por sus calles, visitar sus museos. Katy incluso chillaba de felicidad como una niña pequeña. Su madre no solía mimarla, simplemente no tenía una oportunidad así. Katy no sabía nada de su padre. Evitaba hacer preguntas, previendo que el tema sería difícil para su madre. Pero más tarde resultó que este primer viaje independiente de su vida cambió todo el destino de Katy. El tren llegó a Nueva York de noche, y estaba claro que sería mejor esperar a que amaneciera en la estación. Katy paseó por el enorme y zumbante edificio con ojos soñolientos. Se compró una ensalada, un café y un bollo en la cafetería que abría toda la noche. Luego no aguantó más, encontró una sala de espera de pago y allí, acomodada en un mullido sillón, dormitó hasta el amanecer. Luego fue a buscar un hostal donde su madre le había reservado una plaza. Al ver un hotel barato, la chica se alegró, porque durante toda una semana iba a vivir en una vieja casa de la Fontanca. Una parte de las habitaciones del hostal daba al patio y era un verdadero pozo de piedra, que provocaba un estado de ánimo depresivo, como el que se produce después de leer novelas. Pero más allá de las ventanas de la habitación en la que estaba Katy estaba el paseo marítimo, y por las tardes muchas luces se reflejaban en el río. Al atardecer de su primer día en Nueva York, las piernas le zumbaban y su podómetro marcaba 60.000 pasos. Sin embargo, Katy aún tenía energía para ir a la casa del libro. La lectura era su segunda pasión y quería comprar una novela para pasar la tarde. ¿Quién podría decir que una visita a esta tienda se convertiría para ella en el comienzo de un verdadero romance?
Por primera vez ella y Tony se vieron entre las estanterías de libros. La chica quedó impresionada por un hombre de aspecto agradable vestido con un elegante abrigo negro. Tony dijo más tarde que había confundido a Katy con una extranjera. Creía que eras francesa. Después de todo, no se te puede llamar guapa, pero Dios mío, qué encantadora eras, dijo con cierta sorpresa, esos grandes ojos verdes, el pelo castaño suelto, el flequillo a los ojos. No podía apartar los ojos de ti. Y cuando sonreíste, ese fue el tiro de gracia, estaba muerto. Tony se dirigió entonces a Katy, pidiéndole consejo para elegir un libro. Luego le preguntó si era una chica o una viajera. Katy admitió que estaría en la capital del norte solo unos días. Así que quiere ver más durante este tiempo, pero las fuerzas físicas tienen un límite. Por ejemplo, hoy estaba tan cansada que apenas podía mantenerse en pie. Tony invitó a Katy a tomar un café cargado en una cafetería que estaba literalmente a tiro de piedra de la Casa del Libro. Luego le ofreció sus servicios como chofer y guía turístico. Yo tampoco soy de por aquí, pero he estado muchas veces en Nueva York y la conozco bien. Tengo un buen coche, no te cansarás y podrás ver mucho más si te llevo por las calles de la ciudad y te enseño todo lo que querías ver. Aunque su madre educó a Katy de forma bastante estricta, y una de las reglas no escritas era no subir al coche con desconocidos, la chica por alguna razón no pudo resistirse y confió en Tony. Y todo cambió, ella ya no conocía el cansancio. A menudo Tony la recogía por la mañana y luego iban a algún sitio. A veces Tony estaba ocupado por las mañanas, y entonces Katy pasaba la primera mitad del día en un museo, y entonces su nuevo conocido encontraba la oportunidad de mostrarle Nueva York desde un ángulo inesperado. Por ejemplo, sus patios y tejados. Estos últimos fascinaban especialmente a la chica. Tony y ella solían subir a los tejados al atardecer o cuando ya había anochecido y contemplaban la ciudad inundada de luces, tendida a sus pies. Y aún quedaban fuerzas para pasear en lancha por los ríos y canales, sentarse en un restaurante, ver cómo se dibujan los puentes. Y, por supuesto, Tony y Katy hablaban mucho. La chica se abrió primero a su nuevo conocido. Le contó cómo vivían ella y su madre, le habló de sus planes de convertirse en fotógrafa y viajera. Lamentó que, salvo su madre, no tuviera un alma gemela. Es muy triste que todo haya acabado así. Si mamá tuviera un ser querido, no se sentiría tan sola. Y así. A menudo dice que me casaré, y entonces tendré mi propia vida, y no habrá lugar para ella en ella. Intento disuadirla, pero acabamos llorando juntas. De verdad, me da mucha pena en momentos así. Tony escuchó atentamente la historia, y Katy sintió que la comprendía tan bien como nadie. Katy sabía que su nuevo conocido no era un hombre pobre. La forma de vestir de Tony, su caro coche extranjero y el hecho de que llevara a Katy a los mejores restaurantes de Nueva York lo decían sin ambajes. La chica se limitaba a contemplar los precios de los menús. O se ofrecía a ir a un café más sencillo o estaba deseando pagar algo de su propio dinero. Tony se limitaba a reírse. Una vez llevó a Katy a una vidente. La mujer no se anunciaba, era muy conocida. Pero solo unos pocos elegidos acudían a verla porque sus servicios costaban mucho dinero. Katy quedó impresionada por la vieja casa, que estaba hecha de losas tan oscuras que parecían negras. Y la propia dueña era una mujer muy delgada cuyos ojos parecían emitir la luz de una bruja. Llevaba una bata japonesa de seda y fumaba todo el tiempo. Sin saludar a Tony, saludó a Katy con la cabeza. ¿Quieres que le diga lo que le espera? Tony asintió. Entonces siéntate y espera. Sabes que necesito estar con el hombre cara a cara. Tony tomó asiento en el sofá del salón y la casera condujo a Katy a la pequeña habitación. La chica estaba preparada para ver algo inusual, velas negras, alguna parafernalia necesaria para la brujería. Pero se encontró en un entorno ordinario. Las paredes de la habitación estaban simplemente encaladas, y todo el mobiliario consistía en 2 sillones y una mesa baja, sobre la que ardía una lámpara. Las pesadas cortinas estaban corridas y humeaba una varilla de incienso. La adivina sentó a Katy.
Trató a la muchacha como un médico trata a un paciente. Durante un rato le sostuvo la mano como si quisiera tomarle el pulso, con el ceño fruncido. Luego fue como si se hubiera olvidado por completo de su cliente. Dejó las cartas del tarot sobre la mesa y permaneció en silencio. Katie ya no aguantaba más. ¿Puede decirme algo? No aceptaré ningún dinero de ti, dijo Aglaya de repente. Y no le cuentes a nadie lo que te voy a decir. Estás a punto de empezar una nueva vida como nunca has conocido. Lo tendrás todo. ¿Me casaré?, preguntó Katie tímidamente. No había forma de que ella misma pudiera tenerlo todo. No era el ingreso adecuado. A menos que consiguiera un marido. Y Katie empezaba a soñar que sería Tony. Saldrás, asintió la pitonisa, pero tristemente, conseguirás lo que nunca antes había soñado. Pero no puedes creerlo. ¿Por qué no? Es extraterrestre, dijo la mujer con sencillez, solo jugarás y te aburrirás. En cuanto lo sientas, vete, no mires atrás. Si te quedas, será malo para ti. ¿Y qué pasará? Morirás. Y no diré nada más al respecto. ¿Por qué no quieres el dinero? Eso no es lo que quiero de ti. Quiero que me traigas el globo. No lo olvides. No lo vendas y no te lo quedes para ti. Cada cosa tiene su propio destino, y cada cosa debe tener su propio dueño. ¿Qué clase de globo? Katie estaba confusa. Yo no tengo nada de eso. ¿Qué te hace pensar eso? Lo sabrás a su debido tiempo, sonrió la adivina, y nadie más que tú puede hacerlo. Está bien, no te torturaré con acertijos. Si vendes el orbe, obtendrás mucho dinero, por supuesto. Pero solo te traerá dolor. Ya sabes cómo sucede. Un hombre gana la lotería, y de repente necesita esta cantidad para el tratamiento de un niño, o para un funeral. Y si te lo quedas para ti, estarás maldito como yo. La mayor felicidad es que un hombre no conoce su futuro. Pero yo sí lo conozco. Tanto el mío como el de los demás. Esa es mi maldición. No puedo cambiar nada. Katie ignoró estas palabras. La extraña mujer había prometido no hablar con acertijos, pero seguía siendo oscura. «¿Será mejor que me lo digas, seré feliz?», preguntó la muchacha. De pronto la adivina sonrió, y esta sonrisa resultó ser cálida e incluso afectuosa. «Lo serás. Pero no de la manera y no entonces, como ves ahora». La mujer se levantó, indicando que la audiencia había terminado. Tony, que había estado esperando el regreso de Katie hojeando una revista, se apresuró a salir a su encuentro. Sacó su chequera. «¿Lo de siempre?», preguntó, y la chica se dio cuenta de que era cliente habitual de la adivina. Pero la mujer negó con la cabeza. «No me llevo nada. Ni un céntimo». «¿Y tú?», esto iba dirigido a Katie, «recuerda lo que te dije». «Es increíble», murmuró Tony mientras bajaban las escaleras, «suele cobrar una fortuna por una sola sesión. Y la gente está dispuesta a pagar porque ella nunca ha engañado a nadie. Y esta vez está siendo tan generosa. ¿Con qué la has sobornado?». Katie negó con la cabeza, «No lo sé». «¿Y qué te ha dicho?». El hombre siguió preguntando. La muchacha quería contarlo, porque no veía en las palabras de la adivina nada especialmente significativo, así que, niebla verbal. Pero entonces la hechicera se plantó ante su mirada mental. Se llevó el dedo a los labios y dijo, «No puedo hablarte de esto». «No puedo hablar de esto», dijo Katie, «o será un desastre». «Entonces no lo hagas». Tony parecía asustado, y desvió la conversación hacia otro tema. 10 días de vacaciones pasaron completamente desapercibidos para Katie. Ella había comprado un billete para el viaje de vuelta. Tony quería enviar a la niña en avión, porque el tren es incómodo, largo y molesto. Pero luego cambió de opinión. «Temería por ti», dijo. «Los aviones a veces se caen». Y cambió su billete en el vagón de cola por un asiento en el SUV. Se declaró a la chica en el andén cuando estaba embarcando.
Quería elegir un escenario más romántico, sonrió, pero no salió bien. No puedo dejarte marchar así, sin saber si volverás o no. Katie, ¿quieres casarte conmigo? Y sin esperar la respuesta de la chica, que estaba simplemente entumecida por la sorpresa, sacó de su bolsillo una caja de terciopelo. Y puso un anillo con una piedra brillante en el dedo de la chica. Entonces Katie dijo, sí, cuando el compromiso ya casi se había celebrado. La chica no sabía nada de joyas caras, y solo en casa sus amigos le dijeron que el anillo tenía un diamante grande, y que un anillo así cuesta una locura. Pero para la madre de Katie, lo más importante era otra cosa. ¿Estás enamorada?, preguntó casi desde la puerta al ver la cara radiante de su hija. Peor aún, dijo Katie, intentando hacérsela seria, pero sin conseguirlo, anunció con voz jubilosa, me caso. Incluso como prometida de Tony, no se dio cuenta inmediatamente de sus límites. Decidieron celebrar la boda en su ciudad, un gran centro regional. Katie solo tenía un par de amigos íntimos y a su madre. Era más fácil traerlos a la boda que obligar a los muchos conocidos y socios de Tony a hacer el largo viaje. El novio alquiló una vieja mansión y organizó una fiesta que habría honrado a algún rico noble del siglo XIX. Y como ya era otoño, se ocupó de que Katie luciera un atuendo apropiado. Su vestido se hizo por encargo con un tejido especial que era muy bonito, al mismo tiempo, tupido. Luego se eligió una capa de piel blanca. Katy tenía miedo incluso de tocar los pendientes y los collares, pensaba que pertenecían a un museo. Y durante toda la fiesta tuvo miedo de perder las costosas joyas por si les pasaba algo. Se invitó a músicos y los fuegos artificiales estallaron en el cielo. Tanto la madre de la chica como las amigas de Katie se quedaron completamente sorprendidas. Vaya, tienes un pez, dijo una de las chicas y añadió con un poco de envidia, Golden. Katie no vio el lugar donde iba a vivir hasta después de la boda. Al principio estaba preocupada por su madre, ¿cómo iba a estar sola? Pero para su sorpresa, la solución era muy sencilla. Invitaré a mi prima a quedarse conmigo, dijo mamá. Su hija se casó hace poco. Pero no tienen dónde vivir. Lucy les cederá su apartamento y ella se mudará conmigo, si te parece bien. Katie estaba dispuesta a lanzarse al cuello de su madre ahora que su corazón estaba tranquilo. Mamá y tía Lucy se llevaban tan bien que serían muy felices juntas. La casa de Tony era más bien una finca. La gran mansión se alzaba en medio de un enorme terreno. Había espacio para un exquisito jardín, un estanque y numerosos edificios. Cenador, casa de baños, cocina de verano, sala de billar, jardín de invierno. A la niña le impresionó la alta valla de piedra y el guardia de la entrada. Y no simbólico como esos tíos y tías que se consideran guardias en la escuela. Era un hombre fornido de mediana edad, armado. Y sus ojos eran tan fríos que Katie sabía que usaría una pistola si fuera necesario. Le recordaba a su padre. Pero fue el tigre lo que más impresionó a Katie. Sí, Tony tenía su propio tigre, una bestia grande y formidable. Tenía un recinto especial que se limpiaba con manguera todos los días. ¿No tienes miedo?, preguntó Katy a su marido, ¿y si se escapa? Tony negó con la cabeza. Arstan era un cachorro de tigre. Unos adiestradores especiales trabajaron con él, corrigieron su comportamiento. Ahora es bastante predecible. Y el recinto es seguro. Arstan estaba bien alimentado. Además de carne, el tigre recibía vitaminas y suplementos especiales. No sabía lo que era el hambre, no sufría tratos crueles. Y cuando el tigre descansaba tras la cena, la felicidad se dibujaba en su rostro. Lo único de lo que le has privado es de una tigresa, dijo una vez Katie, quizá él también quiera amor. Y cachorros de tigre. Eso es algo en lo que pensar, se rió Tony. Mientras tanto, después de la boda, primero pasó un año, luego otro. Tony y Katy seguían sin tener hijos. Quizá debería ver a un médico, dijo la joven con cautela a su marido. Él se limitó a darle la espalda. El problema no eres tú, soy yo. Pero no es tan grave.
Los médicos dicen que no hace falta ningún tratamiento especial. No te pongas nerviosa, lleva un estilo de vida sano, y tarde o temprano todo se arreglará. Pero no fue así. Además, si la primera vez Katie pensó sinceramente que vivía en el paraíso, luego empezó a notar algo. Su marido nunca le negaba nada, y ella podía pedirle cualquier cosa. Pero tenía que quedarse en la finca todo el tiempo, y solo debía abandonarla en casos extremos. Tony se oponía rotundamente a que fuera a la escuela o buscara trabajo. La gente trabaja duro para ganarse el pan, le decía a Katie, ¿qué te falta a ti? Pero los que tienen un trabajo que les gusta no trabajan solo por dinero, objetó la joven. ¿Te refieres a la fotografía?, preguntó Tony, pero aquí puedes hacer fotos de lo que quieras. Nuestro jardín es tan bonito. Por fin podemos salir de vez en cuando, incluso a otros países. Pero pudo ver en la cara de su mujer que no estaba contenta con la perspectiva. Te aburres, adivinó y se dio cuenta de que había dado en el blanco, pero puedes invitar a tus amigas a tu casa. Hay internet, cine en casa, piscina. Quiero encontrarte a alguien como compañero. Las esposas de otros hombres de negocios vinieron a su mente. Aún iban a visitarse, hacían obras de caridad, visitaban clubes nocturnos, iban al teatro. Llegó a la conclusión de que Katie tendría que explicar por qué ella no podía llevar también una vida así. Verá, comenzó con cautela, mi negocio es bastante peligroso. Siempre corro algún tipo de riesgo. Te das cuenta de que tienes que tener mucho cuidado cuando te dedicas a eso. Los malos 90. Pero hace tiempo que pasaron, le interrumpió Katie con enfado, ¿y qué es lo que haces? No son drogas, ¿verdad? No, Tony hablaba en serio, pero estoy metido en un negocio serio, créeme. Es todo lo que puedo decirte por tu propia seguridad. El riesgo se extiende a ti. Te quiero y no quiero que te pase nada malo. ¿Cómo caminamos tú y yo por las calles de Nueva York, día y noche? Estábamos vigilados. Tú no lo veías. Katie se estremeció. ¿Así que había habido guardias todo ese tiempo y ella ni siquiera se había dado cuenta? Tony había dado en un punto especialmente sensible de su alma. Aquí estás segura, continuó Tony, acariciando el brazo de su mujer, la casa es segura, todo está vigilado. Solo hay un guardia, como todos los demás. De hecho, hay muchos más. Y son profesionales. Katie estaba completamente estupefacta. Y Tony continuó. Este es el trato. Un par de veces al año, tú y yo nos iremos de viaje. Allí verás mundo, y podrás corretear con tu cámara, y te compraré la mejor. Hasta entonces, por favor, obedéceme y quédate en casa. Intentaré llevarte a algún sitio, fuera de la ciudad o al teatro para un estreno. Pero de vez en cuando. Es todo lo que puedo permitirme. Katie también se enteró de que era la segunda esposa de Tony, que tenía un hijo de su primer matrimonio. La antigua familia vive cerca y goza de mucha más libertad. ¿Entonces no corren ningún peligro?, preguntó la joven, incapaz de ocultar la ironía. Pero Tony no vio la trampa. Hace mucho tiempo que no mantengo contacto con ellos. Durante varios años no he visto a mi hijo, no lo he llamado, no lo he felicitado por su cumpleaños. Y no porque no le quiera. Simplemente es más tranquilo. Personas con las que no querría hacer negocios, controlan mi correspondencia, mis llamadas, mis reuniones. Y se dan cuenta de que mi hijo no sabe nada que yo pueda transmitirle. Y como no busco ver a Nani ni siquiera furtivamente, supongo que se imaginan que no me preocupo por él. No, me estoy volviendo loca, exclamó la esposa. Bueno, al menos dame alguna pista. Tony se limitó a mover la cabeza negativamente. Durante todos los años de su vida en común, Katie había conseguido sonsacarle un solo secreto a su marido. Ocurrió accidentalmente, cuando estaban de vacaciones en Tailandia, en un hotel caro, donde no había extraños. Hubo un momento en que Tony se tomó una copa y se relajó un poco. Tenían una villa con piscina propia, estaban tumbados en tumbonas, sin extraños alrededor,
a menos que contaras a los mismos misteriosos guardias de seguridad. Katie sabía que su marido también los había traído aquí, pero de algún modo se las arreglaban para mantenerse fuera de su vista. Sorbiendo su vino fresco, Katie preguntó a su marido por qué temía tanto por su dinero. Tal vez si lo pones en un lugar seguro. Mi fortuna no está en el dinero, dijo Tony, el dinero es polvo. ¿Y en qué está? ¿En acciones? Meneó la cabeza negativamente. ¿En oro? Ya más caliente, y entonces se vio en la necesidad de aclarar, invierto en piedras preciosas. Y no en diamantes, rubíes y esmeraldas corrientes. Cada una de mis piedras es única, tiene su propio nombre. Pero es difícil ponerles precio. ¿Así que las guardas en un tarro? El corazón de Katie latía con fuerza, pues su marido por fin estaba siendo un poco franco con ella. No. Puedes sacarlos del banco. Tengo un alijo, se rió Tony, y Katie se dio cuenta de que su marido estaba completamente borracho, por primera vez en su memoria. Bueno, probablemente sea más fácil robar de un alijo que de un banco suizo. El truco está en dónde esconderlo. Intenta adivinar. ¿En la casa? ¿Fuera del camino? ¿En el jardín? Casi correcto. En la pajarera de Arstan. Cuando lavan el recinto, el agua corre hacia él. En resumen, tienes que levantar las barras, y hay una puerta en el lado. Marca el código. ¿Cuál? No es asunto tuyo. Y sin embargo, mi mayor tesoro no son los diamantes. Es la bola de cristal. El corazón de Katie se hundió en sus talones. Casi había olvidado a la adivina Aglaya, y ahora era el momento de recordarla. ¿Una bola de cristal?, actuó sorprendida. Son fáciles de comprar y baratas. ¿Qué sentido tiene? Es un orbe legendario, perteneció a una antigua profetisa, puedes ver el futuro en ella. No lo sé, no lo he probado. Tengo miedo, la verdad, y Tony prácticamente repitió las palabras de Aglaya, bienaventurado el que no conoce su destino. Al día siguiente Tony olvidó por completo la conversación, pero Katie la recordó para siempre. Cuando volvieron a casa, ella intentó, sin darse cuenta, hacerse amiga de Arstan, a pesar de que se le partía el corazón al ver a la poderosa bestia. Empezó a ayudar al hombre que cuidaba del tigre, a darle de comer, e incluso a veces se atrevía a acariciar el lomo rayado del tigre. En realidad, esto era lo único que aportaba emoción a su vida. Y así todos los días eran iguales. Katie pasaba el tiempo en internet, leyendo o viendo películas, charlando con conocidos. Hacía mucho tiempo que no cogía una cámara, y le parecía que poco a poco el talento que tenía iba desapareciendo. Katie tardó mucho tiempo en asimilar su vida. Era como si estuviera dormida, haciendo lo mismo todos los días, paseando por los senderos del jardín. Y la vida pasaba zumbando. Entonces se enfermó. Esa enfermedad de nuevo cuño que aún se discute si es real o inventada para asustar a la gente. Dios sabe quién se la contagió a Katie, era una completa reclusa en casa. Quizás se la contagió un criado por accidente, o uno de los guardias. Katie empezó a congelarse en su habitación, que siempre estaba tan caliente como el trópico. Se tomó la temperatura, se horrorizó, con un presentimiento, se dio cuenta de que no era la gripe habitual, sino la misma enfermedad contra la que nunca se había vacunado. La enfermedad de la joven era inusualmente grave. Aunque Tony había traído a los mejores médicos, inyecciones y sistemas, Katie estaba tan débil que apenas podía levantarse de la cama y sentarse en la silla, donde no podía estar sentada más de 5 minutos y enseguida quería tumbarse. Y por la noche se asfixiaba y no paraba de buscar una postura que le facilitara la respiración y permitiera que el aire entrara en sus pulmones. Hasta unas 3 semanas después, Katie no se convenció de que no iba a morir, de que iba a mejorar. Durante ese tiempo, se había resignado a la idea de que la vida podía estar acabándose ya. Por eso, cuando se dio cuenta de que la enfermedad estaba remitiendo, se estremeció hasta la médula. Cosas que antes no la conmovían ahora la hacían llorar. Por ejemplo, podía pasar largas horas junto a la ventana, admirando los camachuelos que volaban hacia el comedero.
Los rayos de sol que caían sobre su cara, las nubes en el cielo, todo le parecía inusualmente bello. Fue entonces cuando empezó a darse cuenta de que en los últimos años no había vivido, sino que había existido en una especie de olvido medio recordado. Y se dio cuenta de que no podía seguir así. No hacía tanto tiempo, Katy había pensado que amaba a Tony y que no necesitaba a nadie más que a él. Y ahora se daba cuenta claramente de que tenía suficiente determinación para dejar a su marido. La vida es más preciosa. Y es la vida lo que ella quiere vivir al máximo. Katy incluso entendió claramente de qué tipo. Quiere una casa en el campo. No una gran mansión rodeada de un jardín paradisíaco, sino una casa sencilla donde todo estuviera dispuesto a su gusto. En las paredes colgarían sus cuadros fotográficos, que le recordarían momentos felices. Y ella misma cuidaría las camas y los parterres, y todo crecería, reverdecería, florecería y daría frutos. Katy se daba vida a sí misma, aunque solo fueran rosales o manzanos jóvenes. Este era el plan secreto de la joven y no lo compartía con nadie. Se pasaba todo el día sentada en internet, revisando fotos, buscando opciones. Katy creía que reconocería su casa en cuanto la viera. Hacía tiempo que Tony había abierto una cuenta a su nombre para que ella pudiera utilizar el dinero libremente, y a menudo encargaba sus artículos favoritos a través de tiendas online. Así tendría suficiente para comprar una casa modesta. Esa no era la parte más difícil. Katy se daba cuenta de que tendría que dejar a Tony, pero le daba miedo siquiera imaginarse hablando con él de ello. Ella misma no entendía por qué la idea de tal conversación le infundía miedo. Por supuesto, su marido haría todo lo posible para convencerla de que no tomara esa decisión. Katy llegó a pensar que Tony no la dejaría marchar. ¿Qué haría entonces? Al final, decidió que primero se iría y luego, desde lejos, le escribiría una carta explicándoselo todo. Ahora no le sorprendía que la primera esposa de Tony no soportara vivir en una jaula de oro. ¿Y quién podría? Las chicas que persiguen la riqueza quieren presumir de ella. Necesitan novias que palidezcan de envidia al ver lujosos trajes, joyas, fotos de cruceros y otros atributos de una vida lujosa. ¿Y si disfrutan de todo esto a solas con uno mismo? No es así en absoluto. Katy no soñaba con formar parte de los elegidos, de la élite. Por eso, para ella, una vida así era especialmente difícil. La joven se preguntaba cómo se mantendría. Tal vez podría vender el anillo de diamantes que Tony le había regalado. Nunca se le ocurrió cuestionar la división de la fortuna de su marido. Su fortuna le pertenecía solo a él, ella no podía reclamarla. Y si Tony lo entendía y le permitía marcharse, seguro que no le importaría que se llevara sus efectos personales, el anillo y el dinero que llevaba mucho tiempo en su cuenta. Y luego estaba la llamada de Naomi, la primera mujer de Tony. El propio dueño no estaba en casa en ese momento, y dio la casualidad de que la grabación del contestador la escuchó Katy. «Hola, soy yo», oyó que decía una voz, e inmediatamente se dio cuenta de que era Naomi. «Estoy harta de todo esto, francamente. Que me prohíbas llamar, que no pueda verte cuando lo necesito. Nuestro hijo estuvo enfermo el otro día y ni siquiera te enteraste. Puedes asegurarle a cualquiera que no te importa el destino de Sasha, pero a mí no me engañas. Preferiría que fueras un conductor de autobús y viviéramos una vida normal que todo esto. Me has infectado de miedo, y estoy mintiendo a todo el mundo diciendo que te olvidé hace mucho tiempo y que no quiero verte. Quizás Sasha y yo deberíamos mudarnos al extranjero, a algún país del sur. ¿Y podrías venir con nosotros? Sé que tu hijo te es muy querido. Y que no tendrás más hijos después de todos estos estúpidos experimentos con químicos. Ahora nos apartas de tu camino por este testamento. Claro, es justo que tu hijo reciba una parte de tu fortuna, pero tu nueva novia recibirá algo. ¿Y por qué no puedes simplemente rellenar un documento con un abogado? ¿Por qué necesitas que nos quedemos en este pueblo? No lo entiendo. Llámame, eventualmente. Katy se daba cuenta de que ella tampoco entendía nada. Pensó en lo que la primera esposa de Tony había dicho todo el día. Y cuando su marido llegó a casa, se lo dijo. Naomi llamó.
¿Cómo? La reacción de Tony le pareció demasiado emotiva a Katy. Escuchando la cinta, ella asintió al teléfono y salió de la habitación. Cuando Katy volvió, Tony estaba sentado, sujetándose la cabeza. ¿Por qué hizo eso? Su marido repitió la frase varias veces. Dios mío, ¿por qué hizo eso? ¿Todavía la quieres? Para Katy no había respuesta a esa pregunta. Pero no se dio por vencida. En todo caso, ama a su hijo. Escuché la cinta y puedo decirles que yo tampoco la entiendo. Escriba un testamento si quieren uno. Déjale todo lo que tienes a tu hijo. Te das cuenta de que no me casé contigo por dinero en su día. Pero Tony, sin contestarle, dio un portazo, bajó corriendo las escaleras y no regresó hasta bien entrada la noche. Despierta, esperando el regreso de su marido, Katy estaba decidida a que llegara la hora. Para entonces ya había echado el ojo a una casa. En una región vecina, en un pueblo remoto. Katy miró el mapa por satélite. Bosques, ríos, lagos. El pueblo no estaba completamente aislado de la civilización. Había un autobús. Había tiendas, una iglesia, una casa de cultura. Pero todo eso era secundario. Katy estaba hipnotizada por las imágenes del inmenso cielo. No se puede ver un cielo así en la ciudad, está cubierto por edificios de varios pisos, árboles, tendidos eléctricos. Y hay un cielo de horizonte a horizonte. Y nubes de una belleza fantástica. Un río con lirios amarillos, hombros de arena, casas sobre el lago, en las que nadan gansos blancos. La casa que Katy eligió para ella era amarilla, con el tejado verde. 5 habitaciones, comodidades de las que apenas podía prescindir. Y el precio era ridículo para la ciudad. Aquí solo se podía comprar una habitación en un piso comunitario por esa cantidad de dinero. Katy llamó a un agente inmobiliario. Y para inmensa sorpresa del especialista inmobiliario, formalizó el trato en ausencia, sin venir siquiera a ver la casa, sin intentar bajar el precio. Me viene bien, dijo brevemente, y transfirió el dinero. Ahora sabía que la casa la estaba esperando, y las llaves las tenía la tía Catherine, una vecina. La joven solo esperaba una oportunidad para escapar. Y entonces Tony le dijo que se iba unos días en viaje de negocios. Tenía una expresión de culpabilidad en el rostro, al darse cuenta de que, si se quedaba sola, Katy se aburriría por completo. ¿Considerarías un acompañante?, preguntó él. Lo decidiremos cuando vuelvas, dijo Katy discretamente. Y cuando vuelva, saldremos. Tony no estaba completamente libre de culpa, tal vez a un restaurante. ¿Y has empezado a planear nuestras próximas vacaciones? ¿Quizás quieras ir a alguna isla tropical? No quiero ir a las islas, replicó Katy con seriedad, hay muchas islas en mi vida, como nuestra casa. ¿Y si fuéramos a París o a Roma? Ahora, Tony duda. Hablaremos de ello más tarde, dijo en voz baja y salió corriendo hacia el coche. Katy sabía que ahora disponía de una semana. Pero el problema era que no tenía ningún plan para salir de casa. Videovigilancia en todas las habitaciones, excepto en los baños. Y, por supuesto, el guardia no la dejaría salir sin el permiso del propietario. Katy nunca había jugado al ajedrez, no le gustaban los detectives y era incapaz de pensar combinaciones ingeniosas. Al final, eligió una opción muy sencilla, que no garantizaba el éxito. En la casa había un criado cocinero y varias criadas. Una de ellas, Lida, era más o menos de la misma estatura y complexión que Katy. Por la noche, a la hora en que los criados se marchaban, lo que debía hacerse por la puerta de atrás, Katy se ponía su uniforme, un vestido negro con cuello, en el vestidor. Se cubrió la cabeza con un pañuelo y salió a hurtadillas por la puerta trasera del jardín. Se abría con un código digital, pero Katy conocía la combinación de números. Tentativamente en su habitación, arregló las cosas de manera que se pensara que había una persona durmiendo en la cama, solo que se había tapado la cabeza con una manta. Katy también les dijo a las chicas que le dolía la cabeza, que se tomaría un somnífero y les pidió que no le trajeran café por la mañana, para no despertarla. Se levantará sola cuando haya dormido bien.
pero bajo la almohada, la joven deslizó una nota. Katie escribió que se vio obligada a dar este paso, porque ya no puede vivir según las reglas que no entiende. Y no podía soportar estar completamente aislada. Decía que se daría a conocer pronto, agradeciendo a Tony el maravilloso trato que le había dispensado, por mimarla durante tantos años. Probablemente tengas buenas razones para llevar una existencia así, escribió, pero yo no puedo permitírmelo. Por favor, créeme, no me voy por otro hombre. Solo quiero llevar una vida normal. No intentes recuperarme. El cautiverio y el amor son incompatibles. Katie no se llevó ninguna pertenencia, solo su documentación y dinero. Cuando, para su inmensa sorpresa, consiguió salir ilesa de la casa, paró un taxi y pidió que la llevaran a la estación de autobuses. Habría sido posible llegar allí de inmediato, pero la joven temía que Tony siguiera su rastro. Encontraría al taxista y le presionaría para que le diera la dirección exacta. Sería mejor confundir un poco las pistas. Tenía que hacer 3 transbordos. No llegó al pueblo que había elegido para vivir hasta última hora de la tarde del día siguiente. Había algo triste en bajarse de un autobús en la oscuridad, en un pueblo donde nadie te esperaba. Katie había estudiado el mapa de antemano y sabía que tenía que ir a la derecha, hasta la iglesia, y luego dar la vuelta. No había necesidad de pedir indicaciones. A la joven le sorprendió la oscuridad de las calles. Había muy pocas farolas, y solo iluminaban un tramo limitado de la carretera. Había baches en el asfalto, así que tuvo cuidado de no torcerse la pierna. Los pocos transeúntes que se veían por la carretera llevaban sombreros o cintas con faros y a Katie le recordaban a los mineros. Katie sintió un inmenso alivio cuando vio su casa. Llamó a la puerta de su vecina y fue recibida con una bienvenida muy acogedora. «Voy a sacar la llave». «¿Por qué no tienes coche? ¿Dónde están tus cosas?». Katie explicó que había venido en autobús y que sus cosas llegarían más tarde. Tras estas palabras, la tía Catherine obligó a la joven a coger una bolsa de patatas, metida en ella y un par de tarros con preparaciones. ¿Cómo se atrevía a salir a tanta distancia, de noche? Con un solo bolso. Tu casa es un desastre ahora mismo. ¿Qué vas a cenar? Todas las tiendas están cerradas. Por la mañana, ve a la tienda de comestibles que está a 2 pasos de aquí. ¿Qué pan tan rústico venden aquí? ¿Y qué bollos? Te gustarán. Si quieres, ven a mi casa a desayunar. Y te daré una linterna. Tengo una de repuesto. No podrás abrir la puerta sin ella. Tendrás que encontrar el ojo de la cerradura. Katie tuvo una sensación extraña cuando cerró el portón detrás de ella. Sí, había una valla alta y fuerte, pero no parecía el muro de una fortaleza, y ella no se sentía prisionera. Al contrario, tenía la feliz sensación de estar en casa. Afortunadamente, los propietarios habían dejado algunos muebles. En una habitación había una cama estrecha, en la otra un viejo sofá y un sillón tapizado. Katie estaba cansada, tanto del largo viaje como de la emoción. Pero tenía un hambre terrible, y dio las gracias mentalmente a la tía Katia. Patatas hervidas en una cazuela, abrió un tarro de pepinillos. Esta comida sencilla, comparada con los manjares que Katie había comido en los últimos años, le pareció a la joven inexpresablemente deliciosa. Y Katie se durmió como en su infancia, profundamente, sin sueños, como si hubiera caído en un abismo. Durmió largo rato, casi hasta el mediodía, como si solo ahora se diera cuenta de lo agotadora que había sido su vida anterior. Katie se dio cuenta de que hacía tiempo que habían descubierto su desaparición, que probablemente la estaban buscando. Por supuesto, y Tony ya había sido avisado. El día anterior, cuando tenía que esperar un traslado en el centro regional, se había comprado una nueva tarjeta SIM para su teléfono, sin registrar ningún nombre. Ella misma recordaba de memoria todos los números que necesitaba. Llegaría el día, llamaría a Tony, le pediría que finalizara el divorcio. Él debía entenderla. Katie estaba ocupada arreglando su nueva casa. Hacía mucho tiempo que no tenía que hacer ese tipo de trabajo. Extrañamente, antes no le había gustado,
pero ahora casi disfrutaba quitando el polvo, moviendo muebles, fregando suelos. Y entonces llamaron a la puerta. Katy se estremeció, dudando si abrir o no. Pero entonces reconoció la voz de la tía Catherine. «Katy, ¿estás viva ahí dentro?» Resultó que una vecina le había traído leche. «Todavía caliente», le dijo, entregándole la lata. «¿Tienes frigorífico? ¿Has ido a la tienda?» Por lo visto, la tía Catherine pensó de inmediato que Katy era una urbanita, una completa desvalida, y que había que enseñarle a ser lista como una niña. «Ahí, el tejado rojo, ¿ves?» La vecina señaló con el dedo. «Ve a comprar allí. No encontrarás pan, lo venden desde por la mañana, pero tenemos todo lo demás. Bueno, eres bueno durmiendo. Aquí todos nos levantamos al amanecer, quien tiene una vaca, quien tiene un huerto. Solo tenemos que trabajar cuando hace frío, antes de que haga calor». En los días siguientes Katy se sintió observada y se preguntó por qué. Se vestía de forma muy sencilla, vaqueros, una camiseta de tirantes de algún tipo. Pero los desconocidos la saludaban por la calle, la miraban. Más tarde se dio cuenta de que aquí la gente nueva es rara, y siempre despierta interés. El pueblo era grande, se extendía varios kilómetros, y aquí no había familia que no tuviera bicicleta. Incluso las ancianas se subían al sillín, sacudían las piernas y se dedicaban a sus quehaceres. Katy recordó sus años de juventud, cuando le encantaba pasear. Así que pasaba todo su tiempo libre caminando, explorando su entorno. A pocos kilómetros del pueblo encontró un río grande y hermoso, rápido pero poco profundo. Y durante un buen rato se quedó de pie en el puente, admirando el juego del sol, las ondulaciones de las algas, los pequeños peces asustadizos. Después, la joven cruzó el puente y siguió el camino que serpenteaba por el bosque por donde podía ver. Su mente iba a su aire, su zancada era desbocada y Katy también olvidó la hora. Entonces se fijó en otro sendero que salía a la derecha y se desvió por él. Unos minutos más tarde, Katy llegó al lago. Dos pescadores la miraban como si fuera una maravilla. «¿De dónde has salido?», preguntó uno de ellos. «¿Has ido a por setas?». Katy se encogió de hombros. «No, solo estoy paseando». «Eres de», aclaró el hombre, nombrando su pueblo. Katy asintió. «Caminas mucho», dijo el pescador casi con admiración, «sin coche, sin bicicleta. Y por cierto, aquí hay jabalíes. Y hay lobos. Y víboras. Estaré al tanto de eso. No te preocupes, no te molestaré, haré una foto del lago y me iré». Katy sacó del bolsillo del pecho de su camisa un teléfono de la orilla, cubierto de bosque denso, matorrales de juncos, agua ámbar. El lago era realmente muy pintoresco. El rumor de la doncella intrépida o temeraria se había extendido por el pueblo. Ahora, mientras Katy caminaba, oía a la gente decir: «Ella es la que va sola al lago brillante». Pasaban algunas semanas, y Katy apreciaba el pan caliente, aún dulce como le parecía solo en su infancia, y la leche de cabra, y las fresas que le daba la tía Catalina, diciendo: «Come, come, estás tan pálida, debiste pasar hambre en la ciudad, pobrecita. Y el aire aquí es tan fresco que da vértigo. Y las noches, cuando el cielo sin luces de la ciudad parece brillar por sí mismo, tantas estrellas en él». Una vez Katy, dando un paseo nocturno, tomó un camino que nunca había recorrido. Pensó que el pueblo terminaría aquí, cerca de este bosque, pero al pasarlo vio que estaba equivocada. A su izquierda se alzaban los restos de una mansión. Al parecer, alguien empezó a construir aquí en los años 90, pero no terminó el trabajo. A mano derecha estaban las casas de enfrente, bastante antiguas. De una sola planta, divididas en 3 o 4 apartamentos, lo que se entendía por el número de tubos de las estufas. Y aún más lejos de las demás, a lo lejos, se alzaba una casa que decía: «Estoy solo». La casa estaba densamente plantada de abedules, y más allá había un campo. Un gato pelirrojo estaba sentado en el camino, debía de vivir en la casa, porque si no, ¿qué iba a hacer un gato en el campo? Una cabra blanca se paseaba libremente por la puerta.
Katie oyó el ruido de un coche que se acercaba y se hizo a un lado, cediendo el paso. El jeep pasó de largo. La ventanilla estaba abierta. Y Katie vio a un hombre moreno de unos 35 años. Pero si ella solo le echaba un vistazo, él la miraba atentamente. Y redujo la velocidad. ¿Sabe a dónde va?, le preguntó. ¿Por qué? Había un desafío en la voz de Katie. Hay 20 kilómetros por un camino de tierra hasta el pueblo más cercano. ¿Seguro que quieres ir allí? Me pregunto por qué todo el mundo por aquí sabe exactamente dónde y cómo debo ir. Katie sintió que estaba siendo grosera, pero no pudo evitarlo. ¿A ti qué te importa? Ella esperaba que después de estas palabras el hombre le contestara con alguna frase ofensiva o siguiera adelante. Pero su voz era tranquila. Soy guardabosques de la zona, y si supieras la de veces que he tenido que buscar a gente que se perdía cuando iba a buscar setas o decidía encontrar por su cuenta una masa de agua perdida en el bosque. Pero estoy un poco en el camino. Caminando. Puedo darme la vuelta cuando quiera y volver por donde he venido. ¿A quién has venido a ver? Probablemente no pensaba que una mujer joven pudiera trasladarse al campo por iniciativa propia, como se suele decir, para vivir en el campo. Katie no pudo soportarlo y se echó a reír. No, eres asombrosamente curioso, dijo, ¿y si ahora soy de aquí? ¿De verdad? Últimamente la gente se va de aquí. Sin trabajo, sin ocio, sin servicios. Por cierto, me llamo Archie y vivo en esta casa, sí, esta de aquí. ¿El gato es tuyo? Es mío. Ratonero de nacimiento. Y a decir verdad, no pensaba tener una cabra. Unos conocidos me la regalaron para Bourst. Pero no podía sacrificarla. ¿Eres tan suave y delicado? De nuevo, no reaccionó ante la ironía. No. Es solo que he estado en lugares calientes, y después de eso no puedo. Levanta la mano sobre un ser vivo, mira la sangre. Archie se dio cuenta. Yo soy la razón por la que estás parado en el calor. ¿Por qué no vienes a mi casa? Tengo quas frío. Leche. Mira cómo vivo. En teoría, a Katie no debería haberle gustado la oferta. Si Archie estaba casado, era poco probable que la invitara. Y si era soltero y no había suficientes mujeres jóvenes en el pueblo. Pero para su propia sorpresa, Katie accedió a entrar. La casa de Archie era una sencilla casa de madera, probablemente construida a mediados del siglo pasado. Estaba limpia por dentro, pero no era acogedora, aunque el dueño debía de haberla abastecido con todo lo necesario. Botas altas de goma, un rifle en la pared, varios tipos de linternas, sacos con azúcar, harina, cereales. ¿No da miedo vivir así, en medio de la nada, lejos de todo el mundo?, preguntó Katie. Ahora le tocaba a él sorprenderse. ¿De qué tendría miedo? Aunque hubiera osos. No, no me refiero a depredadores. Me refiero a cómo salir de aquí en invierno. O llamar a una ambulancia. La ambulancia no pasará, eso seguro. Pero tengo una moto de nieve. Y un caballo. A Katie se le iluminaron los ojos. ¿En serio? Enséñamelo. La llevó al establo, y Katie se maravilló al ver al poderoso semental cuervo. Fue un regalo de unos amigos, compraron a Diamond cuando me estaba recuperando de mi lesión. El caballo no podía estancarse, así que tuve que montarlo a través del dolor, a través de la fuerza. ¿Así que eres una profesional? Katie no se dio cuenta de que habían pasado 2 horas. Era sorprendentemente interesante hablar con Archie. Entonces otro chico más joven entró en la habitación. Mi hermano, Billy, le presentó a Archie. Katie pensó que Billy la miraba extrañamente. No pudo apartar los ojos de Katie durante mucho tiempo, hasta que finalmente ella le preguntó: ¿Te recuerdo a alguien? Él se estremeció y luego movió la cabeza negativamente. Hablaron de todo, aunque Billy permaneció en silencio, y cuando la joven se dispuso a volver a casa, su nuevo conocido la llevó en coche hasta la puerta.
Aquella noche la joven estaba muy animada. Quería tararear y bailar el vals, como si fuera una niña pequeña. Fue ahora cuando Katy se acordó de que no había traído la única cosa que quería, una cámara. Después de todo, Tony no la necesitaría. Después de tantos años sin coger su Canon, ¿realmente le apetecía volver a hacer fotos? ¿Realmente estaba volviendo a la vida con su alma? Sonó el teléfono. Fue tan repentino que Katy se sobresaltó. Le siguió la idea de quién podría estar llamándola. No le había dado su número a nadie, ¿verdad? No debería haber contestado, tal vez era un banco que quería ofrecerle un préstamo. En casa, estaba harta de esas llamadas. Katy no se explicaba por qué había contestado. Hola, oyó la voz de su marido. Se quedó helada. ¿Cómo podía haberse dado cuenta? Pero era como si Tony le leyera la mente, respondiendo a sus preguntas. ¿Cómo te encontré no es importante? Escúchame. ¿Estás bien? Más o menos. ¿Pero cómo? ¿Y qué quieres? Recuerda lo que te voy a decir. No me digas dónde estás. Y no vuelvas a casa bajo ninguna circunstancia. No hasta que te vuelva a llamar. No iba a... Lo siento. ¿Qué te pasa? ¿Puedes al menos darme una pista? Es una petición estúpida. Cuando hablaba con Katy, Tony nunca hablaba de su trabajo o de sus problemas. Cuanto menos sabes, mejor duermes. Espera. Te llamaré y entonces nos reuniremos definitivamente. Pero no antes. No te preocupes, no intentaré que vuelvas. Hiciste bien en huir ahora. Es como el dedo del destino o algo así. ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo está Naomi? Katy no sabía qué más preguntar. Naomi, Katy sintió que la pregunta golpeaba a su marido donde más le dolía. Lo siento, no puedo decir más. Quédate donde estás y no dejes que nadie sepa de ti. Y te seguiré queriendo, Katy. Siempre. ¿Qué demonios está pasando?, gritó Katy, incapaz de soportarlo. Pero Tony ya había cortado la conversación y desconectado el teléfono. Katy había vuelto a sentir el mismo miedo del que esperaba librarse aquí, en estos lugares tranquilos donde la propia naturaleza evocaba una sensación de paz. Se preguntó por qué Tony no le había preguntado dónde estaba. Quizá ya lo sabía, puesto que había conseguido averiguar su número de teléfono, o quizá no quería memorizar el nombre del lugar para no delatarlo de ninguna manera, ni siquiera por accidente. La ansiedad iba en aumento, y Katy empezó a decirse a sí misma que no podía hacer nada, que nada dependía de ella. Y como Tony le había dicho que se quedara aquí, era el lugar más seguro para ella. Un día seguía a otro, eran tan tranquilos, tan sin prisas, que la joven empezó a calmarse. Casi no quedaba lugar para la noche. Katy se despertó muy temprano, pero afuera ya había luz. Golpeando con placer el suelo con los pies descalzos, se dirigió a la cocina. La casa estaba limpia y era acogedora, y esta casa le pertenecía. Katy se tomó su tiempo para preparar el té, abrió la ventana y se sentó junto a ella durante largo rato, disfrutando de los olores de las flores y las hierbas. Ahora iba puntualmente a la tienda local y cogía una bolsa entera de pan y bollos aún calientes. Eran maravillosamente fragantes y realmente le traían recuerdos de la infancia. La joven seguía cultivando el jardín con placer. Y durante el día Archie la llamaba y le proponía salir juntos. En la ciudad iban al teatro, al cine o al parque. Pero aquí él llegaba a su casa en su viejo jeep, Katy se subía a su coche y recorrían los confines del bosque, visitaban lagos perdidos en la naturaleza. Archie hablaba de los animales que vivían allí, de las plantas, algunas de las cuales figuraban en el libro rojo, y recordaba las leyendas y mitos asociados a la zona. Y hacían un picnic en algún lugar cercano al manantial. Todo sabía increíblemente bien, y se lavaban los bocadillos con agua del manantial. Katy se sentía cada vez más fuerte, tenía la cabeza más despejada y su ansiedad empezaba a remitir. Estaba muy bronceada y parecía una chica que nunca podría haber tenido su edad. Una cosa que lamentó fue no haber traído su cámara.
Soy tan buena sin ella como sin manos, le dijo Archie, los equipos profesionales son muy caros, y ahora no puedo permitirme uno nuevo. En resumen, necesito mi cámara ahora mismo. Puedo ganar dinero con ella. La gente ya me ha comprado fotos antes. Además, puedes participar en concursos. Eso también da dinero. Creo que después de todo iré a verlo. Como no le había contado a Archie los detalles de su antigua vida, él no vio motivo para desanimarla. Si quieres venir a mi fin de semana, puedo llevarte y traerte, sugirió. Ya veremos, respondió Katie vagamente. Mientras tanto, su mayor alegría era que Archie le estaba enseñando a montar. Había traído un segundo caballo de alguna parte, y ahora a menudo salían a cabalgar al atardecer y regresaban cuando las estrellas ya estaban iluminadas en el cielo. Después de estos paseos Katie dormía como una muerta. Una vez, cuando Archie estaba en el trabajo, Katie salió a pasear sola. Volvió de muy buen humor, después de haber visto bastantes praderas en flor, oído el canto de los pájaros y observado las nubes hinchadas que flotaban lentamente por el cielo. Katie no oyó que alguien se le acercaba. La voz de un hombre sonó detrás de ella. Dio un violento respingo y se volvió. No reconoció a Billy de inmediato. El hermano de Archie, después de aquel único encuentro con él, no lo había vuelto a ver y empezaba a olvidarlo. Hacía tiempo que quería atraparte, continuó. ¿Por qué? Archie no me dice nada, y me he dado cuenta de que eres muy diferente de las mujeres del pueblo. Y la gente del campo, si viene aquí, no viene sola, sino con una familia o una compañía. Me ha dicho Archie que te has comprado una casa, ¿no? Katie estaba cautelosa. Por alguna razón le asustaba aquel tipo de ojos gélidos. Sopesó cada palabra, aunque no solía hacerlo. Sí, dijo cautelosamente, lo hice. Así que vas a vivir aquí todo el año. ¿O será como una casa de verano? Aún no lo sé. ¿Y no tienes a nadie que viva aquí contigo? ¿Ningún marido que te visite? ¿Cómo sabes que estoy casada? Katie no podía soportarlo más. Ella solo aguantaba estas preguntas porque era el hermano de Archie. Y también porque se estaban acercando al pueblo. No había gente alrededor, y Katie tenía miedo de hacer enojar a Billy. ¿Quién sabe lo que haría? Lo sé, suspiró Billy, una casa de pueblo, incluso la mejor, necesita la mano de un hombre. Tal vez venga tu padre. Ni siquiera lo conozco, a mi padre. Mi madre me crió. Suele pasar. Lo único que sé de mi padre es su nombre. ¿Lo era? No tengo ni idea de si está vivo o muerto. Ni siquiera hay una foto de él en la casa. Nunca nos escribimos, nunca llamamos, o tal vez ni siquiera sabe que existo. ¿Has tenido suficiente? ¿Y cuál es la razón de estas preguntas? Hace tiempo que quiere atraparme. ¿Para qué? ¿Qué quieres de mí? Ya nada, Billy se encogió de hombros y dio un paso a un lado. Sigue tu camino. Katie siguió caminando y sintió que él la acompañaba con la mirada. Realmente no le quedaba mucho dinero después de comprar la casa. La joven decidió ir al lugar donde había vivido antes, a recoger su cámara y algunas otras pertenencias personales. A pesar de todos los defectos de Tony, se podía confiar en su palabra. Como había dicho que no la retendría, podía estar tranquila. Katie se puso en camino un día laborable. Fue espontáneo. Se despertó y se dio cuenta de que, tras un largo día de calor, por fin había llegado el fresco. Ahora era el único momento para salir, cuando si no. Al menos no se agotaría en la carretera bajo el sol abrasador. Había una cosa que Katie no había considerado. No conocía el horario del autobús y había llegado a la ciudad por la tarde. Ahora tenía que volver a la ciudad por la mañana o buscar una habitación de hotel. Katie pensó que decidiría lo que haría más tarde. Por alguna razón decidió no entrar en la casa por la puerta principal, aunque seguramente el guardia la habría dejado pasar. Se dirigió a la puerta más alejada, la del servicio. Inconscientemente, después de haber conseguido salir sin obstáculos la última vez,
lo había considerado un movimiento afortunado. También esta vez marcó la combinación correcta de números y la puerta se abrió. Por supuesto, las chicas que trabajaban en la casa hacía tiempo que se habían ido a casa. Lo que inquietó a Katie fue el hecho de que no hubiera luces encendidas en las ventanas de la mansión. Eso significaba que Tony no estaba aquí. Katie tenía la llave, sabía que entraría. Y decidió que tal vez era lo mejor. Era una sensación muy extraña entrar en la casa en la que había vivido durante 10 años, una casa por la que podía pasear con los ojos cerrados, encontrando inconfundiblemente interruptores en total oscuridad. La casa en la que Katie pensó que viviría para siempre. Ahora era una invitada. La joven subió en silencio al segundo piso, donde estaba su habitación. Aquí nada había cambiado. La cámara en su estuche yacía en el estante superior del armario. Katie se la colgó del hombro. Metió en el bolso la póliza médica, que había olvidado, y sacó algunos de sus vestidos favoritos de la estantería. De repente, oyó abrirse la puerta de la planta baja. Katie se quedó helada. Se oyeron voces. Tony no había vuelto solo a casa. Otro momento sorprendente. Cuando ella había vivido aquí, nunca habían tenido visitas. Ahora había al menos otros 2 hombres además de su marido. Katie no sabía qué hacer. ¿Debía esperar a que se marcharan los invitados y luego hablar con su marido? Tenían que hablar del divorcio. ¿O era mejor escabullirse ahora, sin que nadie se diera cuenta? Katie cogió su bolso, que era bastante ligero, y se escabulló por la casa. Podía caminar sin que nadie la oyera. Pasó por delante del despacho de su marido, cuya puerta estaba ligeramente entreabierta. Katie quiso pasar de largo ante el peligro, pero lo que oyó la hizo detenerse en seco. ¿Y crees que no podemos encontrar nada por nuestra cuenta?, preguntó burlonamente una voz de hombre. Hubo una pausa. ¿Por qué no? Inténtalo, contestó Tony, como con esfuerzo. Haz una buena obra, se dijo a sí mismo. De todos modos, ya no necesitarás esas piedras. No hay bolsillos en el ataúd, como suele decirse. No sé por qué estás tan seguro de que aún tengo las piedras. Tal vez su existencia sea una leyenda. Pero incluso si es así, ¿por qué acudiste a Naomi primero? Ella no podría saber nada. Porque empezaste tu colección cuando aún estabais juntos. Y ella bien podría habernos dicho sin saberlo dónde buscar. Bueno, no tienes nada que lamentar. Solo una exmujer. Katie se llevó la mano a la boca y se mordió los dedos para no gritar. Bien, empezó la segunda voz, que parecía incluso cariñosa, conocemos bien tu carácter, y que tampoco se te puede obligar a confesar. Pero aún así vendrás con nosotros. Hay alguien con quien necesitas hablar. Ya veo, Katie pensó que Tony sonaba tranquilo. ¿Cómo vas a hacer que mi desaparición parezca buena? ¿Quién te va a buscar? Siempre has sido un recluso. Trabajarás bajo estrecha supervisión. Las drogas que has creado han dado mucho dinero. Si no quieres pagar tu deuda con joyas, trabajarás gratis para nosotros. Sabemos que tienes ideas muy interesantes. Katie consiguió sacar unas cuantas fotos a través de la puerta entreabierta. Luego oyó pasos que se alejaban. Le temblaban las manos mientras guardaba la cámara en su estuche. De repente, en el reverso, vio unos números escritos directamente sobre la piel con un lápiz químico. No habían estado aquí antes. Y sí. Su mente le dijo que saliera de casa lo más rápido posible. Pero algo dentro de ella no dejaba que Katie lo hiciera. Por el bien de Tony, tenía que. Ella no necesitaba nada, pero él tenía un hijo. Así que se escabulló de la casa tan silenciosamente como una sombra, cerró la puerta tras de sí, y fue donde nunca se había atrevido a ir antes, al recinto con Arstan. El tigre dormía, pero, por supuesto, la oyó acercarse y levantó su poderosa cabeza. Katie temía que en el tiempo que había estado fuera, el animal la hubiera olvidado. Ya se conocían. Pero Arstan tenía buena memoria. Se acercó a la reja y miró a Katie expectante.
Parecía esperar que ella lo acariciara. La joven se paralizó de miedo y tocó el cálido pelaje con los dedos. Tenía que hacerlo, porque ahora iba a entrar allí, a la bestia. ¿La dejaría hacerlo? ¿Los animales podían sentir el miedo humano? Katie echó el pestillo y entró en el recinto. Durante unos instantes permaneció inmóvil. Incluso cerró los ojos. Ahora nada dependía de ella. Si Arstan quisiera, podría derribarla en un santiamén. Con un golpe de su pata. Pero el tigre se acercó, inhaló lo que sonó como un profundo suspiro, dio un paso atrás y volvió a tumbarse. Giró la cabeza, bajó el hocico hacia las patas. A Katie le pareció que toda su postura expresaba tristeza. Quizás se había enterado de algún modo de que su amo tenía problemas. Pero cada momento extrapasado aquí estaba cargado de gran peligro. Katie se acercó al desagüe y se puso en cuclillas. Dudaba que fuera capaz de manejar la rejilla. Sin embargo, para su sorpresa, la levantó sin dificultad. Luego encendió la linterna de su móvil y la alumbró con ella. Ahí estaba. A la derecha, una puerta de hierro, y había números en ella. Katie volvió a abrir el maletín y empezó a marcar la combinación, comparándola de vez en cuando con la entrada de Tony. Era solo una suposición, tal vez la combinación significaba algo completamente distinto. Como el número de teléfono de alguien. Pero la puerta se abrió con un crujido audible. Emocionada, ajena a la presencia de Arstan, Katie metió la mano dentro y sacó una pequeña bolsa de cuero. Desató el cordón. El móvil temblaba en su mano, pero la joven, incluso con la luz equivocada, se dio cuenta de que sí, de que era este. Varias piedras preciosas grandes, parecía ser una esmeralda, y esto un diamante. Katie no estaba segura, nunca se había convertido en una profesional de la joyería. Pero allí, una bola lisa y pesada de cristal negro yacía en la palma de su mano. Era del tamaño de una manzana grande. Era lo único que Katie había metido en su bolso. Se apresuró a meter el resto en la bolsa, apretó el cordón, devolvió el tesoro a su sitio y cerró de un portazo la puerta de la caja fuerte. Ahora volvió a colocar los barrotes en su sitio, enderezó sus rígidas piernas y corrió fuera de aquí, asegurándose de que nadie la viera, de que nadie supiera que estaba aquí y presenciara lo que estaba ocurriendo. Ella misma no podía explicarse por qué no había traído las piedras consigo. En primer lugar, Katie estaba firmemente convencida de que no eran suyas, sino del hijo de Tony. En segundo lugar, esa gente temible no se daría por vencida, trataría de desentrañar toda la cadena. Quizá no sepan lo de la esfera. ¿Qué valor tiene para ellos? Pero si encuentran la caja fuerte, y deciden que todo el tesoro está en su sitio, no buscarán más. Y no saldrán sobre ella, Katie. Y finalmente, le pareció que esas joyas traían mala suerte. Katie no estaba en condiciones de sentarse pacientemente en la estación, esperando su autobús. Volvió a casa en taxi, cambiando de coche varias veces para no dar pistas a posibles perseguidores. Llegó a su pueblo justo cuando empezaba a amanecer. Y la escena era tan apacible que la joven llegó a sacudir la cabeza como si hubiera soñado todos los acontecimientos que habían tenido lugar. Todo estaba tranquilo, solo se oían los mugidos ocasionales de las vacas y los ladridos esporádicos de los perros. Katie pidió al taxista que detuviera el coche cerca de la iglesia. «Ya me encargo yo», dijo. Lo que más deseaba era correr hacia Archie ahora mismo y contárselo todo. Pero tampoco podía darse ese lujo. Primero tenía que reflexionar. Se paseó por la casa, bebiendo agua del grifo, vaso tras vaso, hablando sola, incluso gesticulando. En resumen, desde fuera se la podía confundir con una loca. Era domingo. Katie decidió esperar por lo menos hasta las 10 de la mañana antes de ir a casa de Archie. La bola de cristal la atraía. Quería ver por qué se había vuelto tan preciosa, acariciar la sedosa superficie oscura, mirar en sus profundidades como si se sumergiera en un abismo. Pero algo se lo impedía. Tal vez fueran las palabras de la adivina. Aglaya no le dijo que mirara en las negras profundidades de la bola.
Su voz sonaba como si estuviera junto a ella. De lo contrario, estarás maldita como yo. Katie oyó que un coche se detenía delante de la casa y se llevó un susto de muerte. ¿Podría alguien saber ya dónde se escondía? Dios, pero tendría que estar corriendo como un loco para estar aquí en tan poco tiempo. La joven se levantó de puntillas y se asomó por encima de la valla, casi llorando de alivio. Era Archie que se acercaba. Ese es su coche. Y ahí está, llamando a la puerta. Ya voy, chilló Katie. Le pareció que Archie no podía acabar de llegar. Tal vez las noticias ya habían informado de la muerte de Tony. Después de todo, era un hombre famoso. Se abalanzaron el uno sobre el otro con preguntas al mismo tiempo. ¿Cómo lo sabías? ¿Dónde estabas? Desapareció sin decir nada. Katie miró fijamente a Archie durante unos segundos y se dio cuenta de que no sabía nada. Necesito hablar contigo, dijo. Quería invitarte hoy al lago remoto, confesó Archie, pero temía que no hubieras vuelto aún. Por si acaso, traje un picnic. Muy bien, vamos. Espera, solo un minuto. Katie entró corriendo en casa, volvió a meter la bola de cristal en su bolso, se puso una chaqueta ligera y se apresuró a llegar a casa de Archie. Este viaje fue el más largo que habían hecho nunca. El jeep era tan todoterreno, tan espeso, que Katie pensó que nunca saldría sola, que se perdería. Pero el lago en sí era hermoso, y era muy raro que un ser humano pusiera un pie aquí, quizá nadie había venido en varios años. Por lo tanto, la naturaleza estaba en su prístina belleza, y el canto de los pájaros me mareaba. Tal vez si el paisaje no hubiera sido tan apacible, Katie no habría tenido el valor de recordar todo por lo que había pasado. Temía que Archie no la creyera. Pero él hizo algunas preguntas aclaratorias y luego se quedó callado, sumido en sus pensamientos. Sin embargo, ella percibió que él no creía que su historia fuera mentira y estaba pensando qué hacer a continuación. Tengo las fotos, dijo ella en voz baja. No creerás que he soñado todo esto. Archie respiró hondo. Dios quiera que nadie adivine que tú estuviste allí, lo viste y lo oíste todo. Que Dios ayude, el alijo, aunque lo encuentren. Creo que a tu marido no le daban pena las joyas, simplemente odiaba a la gente que le hacía trabajar para ellos. Y quería hacer algo por ellos, no ceder ante ellos, no ceder ante ellos. Son muy cuidadosos, por supuesto, y cuando busquen el alijo, puede que sigan tu rastro. Y sí saben lo de las fotos. Fuiste milagrosamente ileso esa noche. Tenía un mal presentimiento por alguna razón. En el camino de regreso, se detuvieron en lo de Archie. Bebieron leche fría, alimentaron al gato. Archie insistió en que Katie se quedara con él, que nadie adivinara que estaba aquí. Y él siempre estaría allí para ella. Pero la vieja casa de madera, lejos del pueblo, no le parecía segura a la joven. Si ocurría algo, nadie acudiría en su ayuda. Llévame a casa, por favor, le pidió. Justo entonces su hermano salió de la habitación. Yo te llevo, dijo Billy. Ella quiso decir que no, pero por alguna razón no lo hizo. Archie también miró a su hermano con gesto interrogante al principio, y luego asintió. Le diré unas palabras, y se llevó a Billy a la cocina y habló con él. Pero cuando el jeep se detuvo ante la puerta familiar, Katie abrió la puerta y se echó al suelo, un gran coche negro con los cristales tintados dobló la esquina. Entra en el coche, rápido, ordenó Archie. Katie no pudo recordar después cómo había acabado junto a él. Al mismo tiempo, no le cabía duda de que el coche negro de aspecto fantasmal no había estado allí por casualidad. Apenas se habían alejado, el coche empezó a perseguirlos. Agárrense fuerte. La loca carrera parecía no tener fin para Katie. Fuera de la carretera, sobre baches. No tenía idea de que Archie pudiera conducir así. Enviaba el jeep en una dirección, luego en la otra, desviándose repentinamente. Si empiezan a disparar, revienta los neumáticos, entonces, lanzó, y Katie sabía lo que quería decir.
Entonces estarán completamente a merced de los perseguidores. Están desarmados. Esto es lo que haremos. Katie cerró los ojos mientras el jeep corría por el campo, temblando tan fuerte que se mordió la lengua. No podía alejarse del coche negro, pero eso no parecía molestar a Archie. De repente, el jeep dio un volantazo tan brusco que las correas se hundieron en su cuerpo. Katie abrió los ojos. Estaban parados al borde de un acantilado, las ruedas delanteras y traseras del jeep casi sobrepasándolo. Y el coche negro volaba hacia abajo. Habría hecho falta que Archie conociera el terreno tan bien como lo conocía para hacer un movimiento tan arriesgado. Dio un volantazo a tiempo y los perseguidores desaparecieron. Unos instantes más y el coche, tendido en el fondo de un profundo barranco, explotó, estallando en llamas. Katie perdió la capacidad de oír y pensar durante unos instantes. Volvió en sí cuando Archie la estrechó contra sí y le acarició la cabeza como a una niña pequeña. Ya está, nadie va a hacerte daño ahora. Ahora todo va a ir bien. Katie lloraba sin poder parar, y pronto la camisa del pecho de Archie estaba completamente mojada. Unas semanas después de estos sucesos, Katie y Archie paseaban por los senderos de un parque en la misma ciudad donde la joven había vivido una vez. Ahora había acudido allí porque un asunto urgente aguardaba su presencia. Y hoy Archie se había unido a ella. Lloviznaba un poco, una lluvia fría que no sugería el final del verano, sino más bien un otoño profundo. Pero Katie tenía un gran paraguas, y Archie y ella se habían olvidado de la lluvia. Más tarde fue encontrado en su propia casa. Se cree que murió de un derrame cerebral. El funeral fue sentido, dijo Katie, no por razones pro forma. Tony era un buen hombre, sin importar nada. Así que podías ver que la gente realmente sentía pena por él. Mucha gente lloraba. Su hijo Nani no es un niño pequeño, es un adolescente. Intentó aguantar. La pobreza no le amenaza, por supuesto. Las piedras se han convertido en dinero, y Nani será un hombre muy rico. He renunciado a mi parte de la herencia. Resulta que Tony lo tenía todo planeado. Nani pronto iría a Inglaterra, asistiría a un internado hasta la mayoría de edad. Y entonces tendrá dinero suficiente para pagarse su propia educación en cualquier universidad. También será dueño de la casa de su padre. ¿Y ese hermoso tigre? Arstan irá a una reserva en el lejano oriente. Es un largo camino, por supuesto, pero estará en un ambiente natural. Nada de zoológicos. Si no me hubiera dejado entrar en el recinto entonces, Dios sabe lo que habría pasado. Todos deberíamos estarle agradecidos. Katie retiró ligeramente la mano de la palma de Archie. Bueno. Ya casi hemos llegado. Estaban frente a la casa de Aglaya. Nadie abrió la puerta durante largo rato. Entonces se oyeron pasos ligeros y la puerta se abrió, primero con la cadena. Aglaya vestía una túnica de seda negra con dragones bordados. Sin el tocado, con el pelo cayéndole hasta los hombros, a Katie le pareció más joven que la última vez que había estado aquí. Hola, nosotras, empezó Katie. Aglaya echó hacia atrás la cadena. Adelante. Y no tenéis que decirme nada, lo sé todo. La adivina las condujo al mismo despacho donde Katie había estado la última vez. La joven sacó en silencio una bola de cristal negra de su bolso y se la tendió a Aglaya. Ella solo asintió, sin dar las gracias. Era como si le hubieran devuelto algo que debería haberle pertenecido a ella y a nadie más. ¿Qué quieres preguntarme? Se volvió hacia Katie. No te preocupes, no aceptaré ni un centavo. Haz la pregunta que más te preocupa. ¿Dónde vivo?, preguntó Katie, y dudó un momento. ¿Dónde está el lugar de la tierra donde nada puede amenazarme y puedo simplemente afrontar cada mañana y disfrutar de ella? Aglaya colocó el orbe sobre la mesa, en un soporte de bronce que parecía diseñado especialmente para él, y dijo: compruébalo tú misma. Pero tú dijiste que estaría maldita. Ya estoy maldita. Mira.
Katie miró en las oscuras profundidades y de repente vio su casa. La misma granja de techo verde que había llegado a amar. Y también había gente. Katie se dio cuenta de que se veía a sí misma abriendo la puerta. Y Archie la tomaba de la mano. Entraron juntos al patio. Katie miró a su alrededor para ver si Archie había visto lo mismo que ella. Él le apretó la mano con fuerza, y ella se dio cuenta de lo que eso significaba. Juntos para siempre. En una época, cuando Billy y Archie eran niños, habían discutido a menudo e incluso se habían peleado. Al principio, mamá había intentado apelar a sus conciencias. ¿Quién es más listo? El primero en ceder, parar, callarse. Pero luego se convenció de que no funcionaba. Un día Archie, desde el punto de vista de Billy, hizo algo realmente mezquino. Había aceptado jugar al escondite con los niños más pequeños en el patio. A Billy le tocó conducir. Buscó a su hermano y a sus amigos durante mucho tiempo, pero no encontró a nadie. Luego resultó que Archie llamó a todo el grupo a casa, y vieron a Billy buscándolos desde las ventanas del apartamento y se rieron de ello. «No te lo perdonaré en toda mi vida», gritó Billy con lágrimas de rabia cuando se enteró. Mamá instó a Archie a que se disculpara, a que pidiera perdón a su hermano. Pero Archie se quería a sí mismo y decidió no humillarse delante del menor. En lugar de eso, dejaron de hablarse. Pasaron 2 semanas. Por supuesto, también fue duro para mamá. Había 2 bandos enfrentados en la casa, y ella estaba entre ellos. Y estaba claro que ella estaba del lado de su hijo menor. Se acercaba el cumpleaños de Billy. El día anterior, su madre entró en su habitación. «¿Y bien?», preguntó con tristeza, «¿vamos a vivir así?». «¿Por qué?». «Veo que tú también lo estás pasando mal». «¿Sabes por qué?». «Porque no puedes perdonar a tu hermano. Y él no cree que sea culpa suya. Anda por ahí todo orgulloso de sí mismo. Créeme, él también se siente mal. Solo se hace el tranquilo. Estoy a punto de contarte un secreto increíble. ¿Quieres saberlo?». Billy no podía soportarlo más. «Bueno. Si le perdonas, de verdad, de todo corazón, los poderes superiores estarán de tu lado a partir de ahora. Comenzarán a suceder cosas mágicas». «¿Estás bromeando?». «Pruébalo y descúbrelo», dijo mamá. Billy se quedó pensativo hasta que se durmió. Al día siguiente Archie se sentía muy incómodo. Sabía que era el cumpleaños de su hermano pequeño. Por la noche, mamá pondría la mesa, vendrían los invitados. Y por la mañana, ella ya le había dado a Billy su regalo. «Bueno, supongo que esta noche saldré a jugar al fútbol con los chicos». Durante el resto del día, sin mirar a nadie, Archie dijo. Entonces Billy se sobrepuso y preguntó. «¿No me vas a regalar nada? ¿No te vas a comer la tarta?». No necesitaba el regalo para nada. Lo importante era que él había hablado primero. Le tendió a su hermano una rama de olivo de paz. Las lágrimas brotaron de los ojos de Archie. Estaba claro cuánto le importaba. Corrió a su habitación, rompió la hucha, se echó todas las monedas en la palma de la mano y se las llevó a su hermano. «Toma, cómprate lo que quieras». Billy sabía que Archie estaba ahorrando para comprarse un balón de fútbol nuevo. Pero perdonar a su hermano era más importante para Archie. Billy nunca había tenido un cumpleaños tan feliz. Y desde entonces no podía recordar un momento en que él y Archie hubieran tenido una gran pelea. Su hermano trataba de no lastimarlo más. Y ahora que él, Billy, ni siquiera tenía que hacer nada, bastaba con entregar a Katie a los hombres que habían venido a buscarla, y él no lo había hecho, y salvarla. Desde ese momento Billy sintió un alivio sin precedentes. Era como si el dolor que había llevado tanto tiempo dentro de él por fin se hubiera desvanecido. Katie nunca se enteró de todo. Y pronto Betty Walker, que se encargaba de atrapar a los perros, fue literalmente cogida por la mano. Resultó que la señora estaba blanqueando mucho dinero. Y multas ilegales,
y pseudoinformes y los fondos asignados para la construcción del refugio y flotó lejos desconocido donde todo esto era una cuestión de sus brillantes manos con uñas cuidadas. Ahora ella tenía que responder. Y su influyente marido no podía ayudarla ahora. El caso fue llevado por el representante electo del pueblo, muy aficionado a este tipo de revelaciones. El pueblo estaba encantado con ellas. Resultó que la propia Walker podía ser castigada. Betty recibió una condena real, nada la ayudó. Harry perdió su puesto por la publicidad que recibió la historia. Incluso en su propia comunidad intentaron no echarle una mano. El hombre empezó a beber. Apesadumbrado, recordó a su primera esposa, pero ella hacía tiempo que se había vuelto a casar y no quería saber nada de él. Así que buscó a la madre de Katie. Harry se sentía culpable por la mujer. La había dejado embarazada en una ocasión y no había hecho nada por ayudarla. Y cuando ella lo había llamado una sola vez y le había pedido dinero prestado, Katie estaba muy enferma y necesitaba medicamentos caros, él solo se había dado por vencido. Fuiste estúpida al quedarte con el bebé. Te dije que no te ayudaría y que no podrías cuidarlo tú sola. ¿Ves? Resultó tal como dije que sería. Y me colgó. Ahora vino a confesar. Pensó que Dios debía estar castigándolo por sus pecados. ¿Qué puedo hacer por ti? Le preguntó a la madre de Katie, o por su hija. La mujer solo agitó la mano. Luego dijo: ayuda al chico que salvó a Katie. Tiene que borrar sus antecedentes penales. Entonces, Harry tuvo que ayudar a Billy, a quien quería matar. La historia de la fuga consiguió silenciarse, aparecieron nuevas circunstancias en el caso de asesinato, el mejor abogado defendió al chico ahora, y Billy fue puesto en libertad. Van a empezar a pasar cosas increíbles, oyó que le decía la voz de su madre, solo tienes que perdonarme. Deja ir el dolor. ¿Qué quieres hacer ahora?, preguntó su hermano. Billy se encogió de hombros. Me voy una semana al mar. Necesito pensar, volver en mí. Quiero estar solo. Lo comprendo, asintió Archie, pero no me hagas daño, coge algo de dinero mío y de Katie. Que cuente como regalo por todos los cumpleaños que hemos estado separados. Billy se sentó en la playa, sobre las cálidas rocas. Estaba atardeciendo, y los veraneantes se iban a casa. Pero una niña de unos 5 años no quería irse. Tenía el pelo largo y rubio, un vestido de verano rojo amapola y las rodillas raspadas. Siempre estaba jugando con el mar. Corría sin miedo hacia él, chillaba cuando se le acercaba una ola más alta, acariciaba el mar con las palmas de las manos. Inga, ya basta, la reprendió su madre. Pero ella solo negó con la cabeza. Vamos a casa. No, mamá, ¿más? Se está tan bien aquí. Billy miró a la chica cuya vida acababa de empezar y pensó que no era demasiado tarde para empezar de nuevo.